Y feliz noche para cada una de las personas que se van uniendo a estos espacios. Gracias, gracias, gracias por estar acá. Gracias por permitirme compartir nuevamente con ustedes. Es una bendición también para mí poder estar en estos espacios, poder volver a conectar con cada uno, poder allí colocar una semilla y una semilla en todo este proceso de crianza de nuestros niños y nuestras niñas. Hoy para mí es grato también darnos ese permiso para compartir este segundo live de esta serie de 4 lives que vamos a compartir antes de llegar y conectar con nuestro taller 5 pasos para criar sin gritos, frustraciones y amenazas. Ese taller que lo vamos a llevar a cabo el día 15 de junio, sábado 15 de junio a las 10 de la mañana. Allí te espero para que compartamos 2 horas donde conectaremos con muchas herramientas que nos van a ayudar a seguir integrando esas estrategias que nos apoyan en todo este proceso de crianza. Me presento para las personas que no me conocen. Mi nombre es María Janet López. Soy mentora de crianza consciente, acompaño a padres, madres, educadores en todo este proceso con nuestros niños y nuestras niñas. Importante en todo este proceso que vivimos y cómo como padres nos fortalecemos cada vez más para generar una mayor conexión con ellos. La importancia que tiene, primero, transformar esos bloqueos mentales que muchas veces también tenemos allí como padres, que nos impiden o son como esa barrera que se nos coloca allí para muchas veces no querer hacer aquello que anhelamos hacer y que anhelamos también ser. Gracias a cada una de las personas que se van uniendo por Facebook, por Instagram, por YouTube. También allí compartiremos este video. Las personas que lo puedan ver en diferido también para que se conecten con estos espacios. Vayamos nutriendo todo ese proceso de crianza que cada uno vivimos también con una esencia y cada vez también con una manera diferente, porque todos somos únicos y el ser únicos nos hace también que integramos algunas estrategias y que son únicas y que se diferencian de los demás. Tu tono de voz, la manera en que miras a tus hijos, la manera en que conectas con ellos, eres único y por eso la importancia de identificar todos esos dones que tenemos como padres para seguirlos colocando allí en ese preciso momento para seguir fortaleciendo esa conexión con nuestros hijos, seguir fortaleciendo esas herramientas, seguir fortaleciéndonos como seres humanos, como familia. Y sin más preámbulo, quiero hoy compartir contigo un live también muy especial. Y en este live vamos a conversar de esas 3 decisiones que fueron cruciales para mí, que cambiaron mi forma de criar a mi hija. Aquí te quiero compartir esas tres herramientas poderosas y esas 3 herramientas que fueron indispensables también para tomar una decisión en razón de quiero criar a mi hija de una manera diferente, quiero criar a mi hija desde esa esencia, desde esa conexión como soy como padre, quiero criar a mi hija también con ese deseo de que lo que vamos a hacer tenemos la seguridad y la certeza de que lo estamos haciendo bien. Y hoy quiero compartirte estas 3 herramientas que fueron importantes para tomar esa decisión. ¿Por qué? ¿Y por qué te comparto estas 3 herramientas? Porque así como te compartía en el espacio anterior, en el live que tuvimos el día 9 de junio, allí lo tienes, allí también en las redes lo puedes ir y poderlo escuchar si aún no lo has visto, donde te compartí también mi historia, te hablé un poco de mi historia y cómo también a través de mi historia identifiqué que claro, también como padres cometemos muchos errores, pero la importancia de reconocer más que esos errores, esos retos que tuvimos que también nos permitieron crecer y crecer como padres.
e identificar que hay cosas que las podemos transformar. Entonces, para mí es grato compartirte también cuáles fueron esas 3 herramientas que tuve y que tuve que también tomar conciencia para poder generar una transformación en la crianza de mi hija. Esas herramientas que te quiero compartir acá surgen y nacen, y quiero colocarte también allí un poco en contexto y cómo llegué a tomar esta decisión. Como les he compartido en algunos de los espacios, y gracias a cada una de las personas que se van uniendo, cuéntenos por acá desde dónde nos escuchan, cuéntenos por acá también desde qué lugar también estás escuchando este live, este audio, desde qué lugar te conectas, cuál es tu mayor interés también por eso que deseas hoy reconocer y transformar también con tus hijos. Déjanos saber aquí en los comentarios ese interés y ese llamado que has tenido y que tienes hoy para generar mayor fortalecimiento con nuestros hijos, o también para generar una transformación de cosas que sabemos que las debemos transformar. Y te comentaba que para mí fue también todo un aprendizaje. Y un aprendizaje, ¿por qué? Porque como les contaba en el live anterior, fui madre también muy joven. Tuve muchos retos durante el embarazo, muchos retos que también me permitieron crecer y crecer como mamá, como persona, como mujer, que me generaron retos y me generaron también muchas confrontaciones en las que tuve que tomar decisiones en momentos indicados, y también abrazar que esas decisiones fueran las correctas, fueran las adecuadas, que fueron en ese momento, que quizás en ese momento el nivel de conciencia que tenía quizás no era el más adecuado, no era el más maduro, como algunos decimos, pero digamos que en ese momento fue las decisiones que tomé y que las abrazo hoy, y me apoyo también de todo este ejercicio que desarrollé para abrazarlas y decir, claro, esas fueron las decisiones que tomé en su momento, que algunas fueron adecuadas, que otras quizás no, pero que ese aprendizaje que tuve en ese momento me ha permitido también estar aquí compartiendo contigo, que a través de todos estos aprendizajes generé también alertas y procesos de transformación, porque mi mayor intención era cada vez ser la mamá que deseaba ser, pero más que ser la mamá que deseaba ser, es la mujer que deseaba ser. Es esa persona en la que verdaderamente confío, creo, y que es la persona con la que comparto con mi hija todo el tiempo. Entonces, siempre la invitación y siempre el llamado es, tú como padre, más que en qué quieres y en qué quieres que se convierta tu hijo, qué es el mayor deseo que quieres y que quieres que tu hijo sea, es tú cómo estás, tú cómo te has seguido fortaleciendo para ser cada vez esa persona que tú deseas ser. Porque en esa misma coherencia vamos a enseñar a nuestros hijos para que ellos también desarrollen todas esas capacidades, habilidades, para que ellos sean esos seres que desean ser, acompañados y guiados por nosotros como sus padres. Entonces, en este camino, claro, tuve muchos retos, muchas situaciones. Y una de las situaciones, y creo que la primera situación y el primer reto que nosotros como padres tenemos, y es en el momento que nosotros nos enteramos que estamos en embarazo. Digamos que esa es la primera situación, que de allí parten muchas decisiones, y es en este momento te invito para que tú conectes con ese espacio y ese momento específico, y es de qué manera acompañaste esas decisiones. Cuando te enteraste que estabas en embarazo, que ibas a tener un bebé, ¿cuál fue tu reacción? ¿Cuál fue tu emoción? ¿Qué hiciste? Todo eso es importante que nosotros lo traigamos y lo recordemos. Quizás para algunos pueda ser doloroso, quizás para otros pueda ser muy feliz, pero es importante que nosotros identifiquemos
En ese momento, ¿qué emoción nos acompañó? ¿Con qué retos, con qué desafíos atravesamos y vivimos este momento y este momento de maravilloso también, porque es un regalo divino que se ha colocado en nuestras manos? Pero es importante que identifiquemos allí cuál fue esa primera decisión, esa primera reacción que tú también tuviste como padre o como madre. ¿Por qué? Porque esto marca un camino muy importante en todo lo que tú has desarrollado y has sido como padre. ¿Y por qué te digo que marca un camino muy importante? Quizás tu primera reacción en ese momento fue de felicidad, de total gratitud, de total bienvenida a ese ser que estaba allí en tu vientre. Y allí ya se aperturó y se abrió un camino de acompañamiento en la crianza desde el amor, desde la conciencia, desde ese deseo inmenso por estar allí con tu hijo. Pero también si quizás la reacción en ese momento fue la contraria, fue quizás donde no deseabas ser mamá, donde quizás en ese momento sentías mucha culpa, mucha desesperación y no querías aceptar lo que en ese momento había llegado para ti, también marca un camino y un camino importante. ¿Por qué? Porque hemos empezado y hemos recibido este nuevo ser marcado también desde ese primer lenguaje que integramos y que utilizamos en ese momento. Y que estos dos aspectos que te estoy compartiendo no quiere decir que marcaron tu vida completamente y que no se pueden transformar. No, digamos que lo importante de estos espacios es cómo nosotros podemos acompañar y podemos transformar esas situaciones que hemos identificado, que quizás desde el principio las hemos marcado y hemos colocado esas barreras para que no se den de la mejor manera. Quizás porque el nivel de conciencia que tenías en tu momento o en ese momento no era el que quizás tienes en este momento, pero que sí es importante que tú lo identifiques porque lo podemos transformar, lo podemos sanar y podemos también generar transformaciones con nuestros hijos. Nunca es tarde para decirle a nuestros hijos y acercarnos a nuestros hijos y decirles cuánto los amamos y que también nos perdonen y nos disculpen si en algún momento utilizamos palabras que hirieron y que aunque pensamos que de pronto ellos no nos escuchan, pero ellos nos escuchan todo, ellos sienten todo. Y aunque pensemos que no fue así porque hasta ahora era un embrión que estaba allí, es importante que nosotros también les pidamos perdón, porque en su momento quizás eran las decisiones que venían acompañadas desde el temor, desde desde la culpa, desde cuánto me van a juzgar, desde todo lo que pensaba el otro. Entonces también para que nos permitamos ese instante para sanar eso con nuestros hijos, para transformar eso con nuestros hijos. Esa es la mayor invitación que te quiero hacer y que te quiero compartir, la importancia de nosotros identificar desde ese momento de la concepción de nuestros hijos cuál fue esa primera reacción que tuvimos hacia ellos, cuál fue esa decisión, esa emoción que marcó la bienvenida a nuestros hijos. ¿Cuál fue esa decisión? Y que hoy es el momento para que nosotros acompañemos ese momento, así hayan pasado 20 años, así hayan pasado 5, 2, quizás días, pero es el momento, y si estás aquí y estás conectado en este espacio, es el momento en que nosotros podemos empezar a transformar aquello que sabemos y que sabemos que no lo hicimos como quizás queríamos, que no fue lo adecuado, que estábamos actuando desde un espacio que no era el que deseábamos hacer. Entonces te invito para que hagamos eso. ¿Por qué? Porque fue el primer ejercicio que también a mí me permitió ir y sanar muchas cosas. ¿Por qué? Por muchas situaciones que se dieron en esos momentos. Porque en ese preciso momento, cuando aperturamos y damos la bienvenida también a nuestros hijos, cuando nos enteramos que estamos en embarazo, surgen infinidad de situaciones, como se las compartía en el live anterior, familiares, económicas, laborales, surgen infinidad de situaciones a nivel también de nuestro cuerpo que nos generan retos, que nos generan diferentes retos y que en algún momento hemos actuado desde el desconocimiento, desde muchas creencias que nos vienen acompañando y que consideramos que si lo seguimos haciendo así
está bien. Pero cuando nos detenemos y nos detenemos a observar y acompañar cada una de las acciones que hemos desarrollado, en algunos momentos hemos identificado que claramente hay cosas que debemos transformar. Y esto te lo quiero compartir también, ¿por qué? Porque inicié también en este proceso, muchas veces me sentí juzgada. Y me sentí juzgada, ¿por qué? Porque cuando tenía mi bebé, cuando tenía mi hija muy pequeña, yo trabajaba también como niñera. Y me sentía muchas veces incómoda, ¿por qué? Porque tenía que dejar a mi hija al cuidado y al cuidado de otras personas mientras yo iba a cuidar otra bebé. Entonces sentía como culpa, sentía como esa impotencia porque muchas veces pensaba y miraba a la niña a la que cuidaba y decía, debía estar dedicándole este espacio a mi hija. Entonces, ¿cuántas veces nos culpamos por muchas cosas que hacemos? Por muchas cosas que hacemos y que las hacemos en el fondo tienen una razón de ser y las hacíamos y las hacía por el bienestar también de mi hija. Sin embargo, ¿en cuántos de esos espacios no me sentí impotente y me juzgaba y me culpaba por no estar allí con ella? Entonces, ¿cuántas veces dejamos a nuestros hijos al cuidado de otros mientras cuidamos a otros? ¿Cuántas veces también, y en todos estos espacios que les he compartido, también fui docente y acompañé como profesora, como auxiliar en muchas de las instituciones? Y también dejaba a mi hija en otras instituciones, iba al cuidado de otros niños, también por tiempos extensos, y muchas veces me juzgué y me cuestioné porque no le dedicaba tiempo a mi hija. Porque, claro, prevalecía en ese momento que tenía que cubrir muchas necesidades y prevalecía ir a laborar a otros espacios. Y volvía y caía en este tema y es ir a cuidar a otros niños y la mía, ¿cómo estaba? Entonces venían aquí estas preguntas y es ¿cómo están cada vez nuestros hijos y cómo estamos dejándolos muchas veces al cuidado de otros porque priman las necesidades, priman otras cosas? Entonces también, más que juzgar, es poder identificar todas estas situaciones que se daban. Y otras de las situaciones que muchas veces también como madre me cuestionó y que también agradezco haber vivido y haber compartido en todos estos espacios, porque sé que todas estas herramientas tenían una razón de ser. Sé que todos estos espacios en los que compartí me dejaron un aprendizaje, me dejaron una enseñanza y aún me siguen brindando enseñanzas. Y es también en estos espacios donde compartía con niños con diferentes situaciones, donde muchos de ellos, sus padres, en algunos ambientes de consumo, de alcohol, de prostitución, también con unas condiciones también donde se nos remueve todo porque sentimos también esa impotencia de no saber muchas veces cómo acompañar y cómo ayudar a tantos y a tantos niños que viven situaciones tan diversas. Entonces, todos estos espacios en los que pude compartir, en los que he compartido y he también acompañado, me generaron también allí muchas semillas en qué sentido, y es desde cada uno de los espacios donde acompañamos, cómo lo podemos hacer mejor, cómo cada vez podemos acompañar y cómo podemos acompañar mejor. Y comprendí algo que hoy te quiero compartir y es claro, después de muchos años, cuando seguimos también como padres muchas veces investigando y cuestionándonos cómo poderlo hacer mejor, más de quedarnos en cómo, sino ir actuando de cómo podemos generar esas transformaciones. También identifiqué que muchas veces esas bendiciones que tú das a otros, de una u otra manera tus hijos también las reciben. Entonces, ¿cómo estamos también sirviendo a otros sin olvidar también nuestra familia, nuestros hijos? Entonces, allí comprendí y ahí te quiero compartir, claro, después de muchos años, de mucho tiempo, y aprendí y tuve una lección muy importante y es claro, ¿cómo voy a hacer que esos espacios que tengo con mi hija, que esos espacios que tengo con ella, cada vez
sean diferentes, sean de mayor conexión, sean de estar presentes, sean de brindarle lo mejor. Entonces, ¿cómo empecé a garantizar que todos esos momentos y esos espacios que compartía con ella fueran únicos, fueran de estar presente, de estar ahí, de aprovechar ese espacio y ese espacio que quizás si no podía estar durante todo el día, aquel tiempo que tenía, garantizaba y garantizaba que fuera el mejor para ella, que le iba a entregar lo mejor. ¿Que cometemos errores? Claro, cometemos errores. ¿Que en algunos momentos no lo hicimos? Claro que en algunos momentos no lo hicimos, pero que siempre y siempre está la intención cada vez de cómo lo podemos hacer mejor y no podemos seguir y seguir recayendo en la excusa de lo hice así y no lo volví a hacer. No, cómo cada vez estamos generando y generando esa conciencia para hacerlo y hacerlo cada vez mejor. Entonces quería compartirte un poquito de este contexto para decirte también que cuando en un momento tuve también aquel momento en el que me detuve radicalmente y es a decir y a decidir verdaderamente qué quiero sembrar en mi hija, qué queremos sembrar en nuestros hijos, es la pregunta que hoy yo te hago. Y tuve que tomar 3 decisiones radicales y estas 3 decisiones que son radicales en el sentido en que me concentré en acompañarlas una a una para que se dieran de la mejor manera. Me concentré en que cada una de ellas se hiciera como según correspondía. Me concentré en que cada una de ellas tuviese también un sentido, una conexión. Y aquí te comparto estas 3 herramientas y que son 3 herramientas valiosas que integré para poder tomar una decisión. Y para poder tomar una decisión, para no seguirme quedando en la queja, para no seguirme quedando en la culpa, para no seguir culpando quizás a otros por lo que estaba viviendo. Entonces, esa primera herramienta y esa que fueron cruciales para seguir y también estar aquí acompañándote y brindándote estrategias para apoyar el proceso de nuestros niños, esas estrategias cada vez cobran mayor sentido cuando integré esta primera y es cuando me detuve a identificar verdaderamente y a reconocer qué era lo que necesitaba, en el momento, qué era aquello que verdaderamente estaba pasando en mi vida y con mi hija. En ese momento, cuando me detuve a reconocer efectivamente yo qué es lo que quiero para mí y para mi hija, qué es lo que quiero. Ahí cuando me detuve a identificar esto me permitió abrir muchas posibilidades. Y aquí te comparto muchas posibilidades en qué sentido. Y yo dije, claro, yo quiero lo mejor para mi hija, pero cuando quiero lo mejor para mi hija también no debo ser egoísta y quiero lo mejor también para mí como madre. Quiero que mi hija sea segura, quiero que mi hija tenga confianza. ¿Qué tanta confianza tienes tú como mamá? ¿Qué tanta confianza tienes tú como papá? ¿Qué tan segura estás de cada una de las decisiones que tomas? ¿Qué tan segura te sientes con las decisiones que estás tomando con tu hija? Allí comprendí que cuando reconocemos efectivamente aquellas situaciones que estamos viviendo, la primer persona por la que nosotros debemos empezar a transformar es por nosotros mismos. Muchas veces queremos cambiar en nuestros hijos aquello que ni siquiera nosotros mismos garantizamos que lo tenemos. Quiero que mi hijo sea seguro, pero ¿cuántas veces yo tengo esa seguridad en muchos aspectos y en muchas áreas de mi vida? Muchas veces quiero que mi hijo me tenga confianza. ¿Qué tanto yo estoy confiando en mí mismo como papá, en mí misma como mamá? Y cómo que a veces decimos, nuestros hijos no nos ven, nuestros hijos no nos escuchan, pero eso no es así. Nuestros hijos, independientemente de que no estén ahí todo el tiempo al lado de nosotros, nuestros hijos parece que tuviesen como un escáner, nos ven, nos escuchan, nos sienten y todo ellos lo saben y lo ven. ¿Cómo? No sabemos, pero el ejemplo es importante aquí en esta herramienta. Y es cuando yo reconozco efectivamente lo que estoy viviendo,
y lo que quiero transformar, esa es la primera herramienta valiosa y esa es la que yo te invito y es reconoce la realidad que estás viviendo con tu hijo. Reconoce e identifica esa realidad que estás viviendo hoy. Muchas veces decimos, no, nosotros estamos bien. Sin embargo, por el lado, quizás yo con mi pareja en este momento no tengo la mejor relación. Quizás con mi mamá tengo una relación que no es la más indicada o que no es la mejor. Hace tiempo dejé de hablarle a mis papás. Hace tiempo que quizás ni siquiera los saludamos. Empecemos a identificar aspectos que decimos, claro, a veces quiero que mi hijo, en coherencia mi hijo sea cariñoso conmigo. ¿Qué tan cariñoso eres tú con tus papás? Que mi hijo me tenga presente. ¿Qué tan presente tienes tú a tu familia? Que mi hijo me respete. ¿Te estás respetando con tu pareja? ¿Te estás respetando a ti mismo? Entonces, muchas veces debemos empezar y reconocer esto para poder empezar a dar pasos con certeza y con seguridad que efectivamente vamos a colocar allí esas semillas y esas semillas que van a ser esas bases sólidas en la crianza de nuestros hijos. Reconocer es la primera herramienta. Reconoce tu realidad. Reconoce esa realidad que estás viviendo hoy. Esa es la primera herramienta que te va a ayudar y que es indispensable para todo lo que tú deseas y deseas transformar en la crianza con tus hijos. Y lo más valioso también es que empezamos por nosotros mismos. No puedo cambiar en el otro aquello que yo no tengo. No puedo pretender cambiar en el otro cosas que primero necesito fortalecer. El segundo aspecto, porque claro, yo digo, listo, ya identifiqué, esta es mi realidad, este es mi panorama, esto es lo que estoy viviendo. Que muchas veces y en muchos espacios los invito, escribámoslo. Es importante escribirlo, porque aquello que yo pienso y conecto y lo escribo, voy a tener la mayor claridad y la mayor certeza para transformarlo. Claro que a veces nos cuesta escribir nuestra realidad, a veces nos cuesta escribir al detalle lo que nos está pasando porque nos duele o porque muchas veces queremos como hacernos que eso no pasa y creemos que si hacemos que no pasa, no tiene y no va a tener ningún sentido, pero sí tiene un sentido. Aquello que tú piensas y digas, ay no, eso no es importante, colócalo, eso es importante. Entonces esa es la invitación y es, voy a escribir y voy a colocar allí mi realidad. Ya cuando yo tengo este primer paso y es, claro, conozco mi realidad, tengo allí mi realidad, tengo ya claro esto es lo que estoy viviendo, esto es lo que me está sucediendo. Viene una segunda herramienta y es una segunda herramienta que yo también tuve que tomar. Esta era mi realidad, tenía diferentes retos y situaciones, igual como te estoy diciendo, algunas las quería evadir, quería pensar que eso estaba bien cuando en el fondo no estaba tan bien. Entonces, ¿cómo al identificar esta realidad? Tuve que tomar esta segunda herramienta y es tomar una decisión. Tengo que tomar una decisión que eso que estoy identificando, que eso que estoy escribiendo, lo quiero y lo quiero cambiar. Entonces tengo que tomar una decisión porque el solo reconocer no va a pasar nada. Reconozco, pero luego tomo una decisión. Y para tomar una decisión, entonces nos valemos también de diferentes herramientas. Entonces, claro, yo identifiqué durante este ejercicio que hice de reconocer mi realidad, claro, identifiqué que yo como mamá quizás necesito empezar a revisar algunos aspectos que todavía me duelen. Por ejemplo, que quizás de pronto en la infancia tuve mucho maltrato o quizás todavía estoy integrando con mis hijos algunas acciones que no corresponden o quizás también tuve alguna huella allí profunda con temas de abuso, con temas de violencia y que me cuesta como acompañarla porque hay cosas que a veces pensamos que solos las podemos lograr. Sin embargo, cuando tomamos una decisión, viene acompañada de en quién también me voy a apoyar, qué personas me pueden apoyar y me pueden ayudar en este proceso. Entonces empezamos a buscar herramientas
y herramientas de formación que me puedan acompañar para ayudar y ayudar a solucionar ese reto que estoy viviendo. Entonces, la primera herramienta que te decía, y gracias a cada una de las personas que se han venido uniendo, y la primera herramienta es, claro, identifiqué esa realidad y esa realidad que estoy viviendo hoy. La segunda es tomo una decisión, y cuando tomo una decisión es, claro, esta es mi realidad y tengo que tomar una decisión. Busco herramientas para acompañar esa realidad y cambiarla, o la otra decisión que puedo tomar es, hago que esto no lo vi y sigo mi camino dejando esto así. Pero algo que sí te quiero decir es, aquello que hoy sabemos que es un reto en nuestras vidas, que es una situación que se nos está presentando y que hoy la quiero evadir, muy seguramente pasarán días y está bien, pero se nos va a volver a presentar. Se va a volver a presentar porque cuando tenemos cosas por resolver, se vuelven a presentar. Es como cuando nosotros vamos a un trabajo y llegamos a algún trabajo y decimos, no, esto a mí no me gustó. Sucedió cualquier situación, no, esto a mí no me gustó. Alguien de pronto me habló de una manera que no es la adecuada, no me gustó, digo renuncio y me voy. No tomé herramientas para resolver esa situación en su momento. Lo que hice fue huir. Entonces viene otro momento y viene otra situación y nos dice esa otra situación, cambio de trabajo, vuelvo a otro trabajo y allí en ese otro trabajo se me presenta la misma situación. Pero puede que en este momento tú digas, bueno, como que ya se me está presentando tantas veces, tengo que hacer algo, ya tengo que mirar, porque a veces el problema no está en el otro, a veces el problema está en mí. Entonces, ¿qué debo hacer para empezar a transformar eso? Entonces, importante, y eso es lo importante aquí también en estos procesos que estamos desarrollando para fortalecerlos en la crianza con nuestros hijos, es esos retos que estás viviendo en este momento, ese reto que identificaste, tienes que tomar esta segunda herramienta y es tomar decisiones. ¿Qué vas a hacer con eso que estás viendo, con eso que estás identificando? ¿Lo dejas pasar? ¿Te haces el que no vi nada? ¿O empiezo a tomar acción frente a eso? Y ahí va la tercera herramienta y es eso que ya identifiqué, claro, tomé una decisión que lo voy a transformar. Y la tercera herramienta es actúo. ¿Cómo lo voy a cambiar? Si tengo problemas con mis hijos, que mis hijos no son... muchas veces decimos, mis hijos no son independientes, mis hijos no están seguros, mis hijos no son autónomos. Y digo, claro, voy a empezar a mirar estrategias para acompañar eso. Pero la primera estrategia ahí es, bueno, ¿tú qué tan autónomo eres? Tú como mamá, ¿qué tan confiada estás de cada acción de la que estás dando? Tú como mamá, ¿qué tan segura te sientes de esas estrategias, de esas maneras en que estás acompañando a tus hijos? Entonces, allí es donde empezamos y empezamos a dar pasos con certeza y decimos, claro, ya cuando empezamos a actuar, también ¿qué va a suceder? Y cuando empezamos a actuar, se van a presentar diferentes retos. Cuando empezamos a tomar acción frente a aquello que estamos identificando, lo que sí va a suceder es que se te van a presentar más retos. Y pueden pasar dos cosas. Dice, no, esto ya se puso como más complejo, mejor dejemos así. Y no lo seguimos acompañando. Pero lo que te decía, vuelve y se presenta. Entonces se van a colocar retos y estos retos, como les he compartido en otros espacios, cada reto es una bendición. Y es cuando tú te mantienes y tienes claro que debes acompañar todo este proceso y te mantienes allí, vienen estas bendiciones. Es como si alguien te dijera, claro, está decidida como mamá para hacer esa transformación con sus hijos, la vamos a apoyar. Pero cuando nos ven así como inseguros, nos mandan y nos envían y nos llegan más retos, porque esos retos lo que hacen es mirarnos y como confrontarnos de una otra manera para saber si esa decisión que tomaste, si es la adecuada, para saber si tú estás tan firme en esas decisiones que estás tomando. Y solo tú vas a tener la certeza de eso cuando sabes que estás tomando decisiones desde el amor, desde la conciencia, desde la certeza también que eso que estás haciendo, tú sientes allá en lo profundo de tu corazón que lo estás haciendo y lo estás haciendo bien. Cuando sientes esa tranquilidad,
y esa tranquilidad de que estás haciendo bien. No te detengas, sigue haciendo y sigue acompañando ese ejercicio que vienes desarrollando contigo y con tu hijo, porque es esa respuesta allí en tu interior que te está diciendo que lo estás haciendo bien. Entonces, para que sigamos y sigamos nutriéndonos como papás, no olvidemos estas 3 herramientas. Identifica y reconoce esa realidad que estás viviendo hoy. La segunda, toma decisiones. Y la tercera, actúa en relación a todo eso que estás y que estás presentando allí en tu hogar con tus hijos. Entonces, esa es la invitación y esa es la invitación que te quiero hoy hacer a través de este live, y también volverte a recordar que este es nuestro segundo live. Mañana tenemos otro live también a esta hora, a las 7 de la noche, y como les decía, van a ser solo de 30, hoy nos pasamos 5 minutos, pero la intención es que solo sean de 30 a 35 minutos, que sean espacios cortos y concretos, donde te entregue herramientas que te apoyen en ese proceso de crianza con tus hijos. Y la invitación aquí en esta descripción de estos videos, por Facebook, por Instagram, por YouTube, por cada una de las redes, va a estar disponible allí el link para que accedas a nuestro taller gratuito, que va a ser el 15 de junio a las 10 de la mañana. Regístrate y allí te entregaré más herramientas, y también te comento y te he comentado en cada uno de los live, también allí aperturaré mi programa Padres Conscientes, Niños Conscientes, para que puedas ser parte de este programa y podamos integrar muchísimas herramientas para seguir fortaleciéndonos, primero nosotros como padres, porque en esa misma coherencia lo vamos a hacer con nuestros hijos. Entonces, gracias por estar aquí, gracias a Carolina, Andrés y a cada una de las personas que se conectaron a este espacio. Gracias por acompañarme y nos vemos mañana a las 7 de la noche en nuestro tercer live de esta serie de 4 lives para conectar con nuestro taller gratuito el 15 de junio. Bendecida noche para ti y nos vemos mañana. Gracias.